Perfecto. Vale, pues buen día, buenos días a todos. Perdonad el retraso, cosas del directo. Entonces, hoy en la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes va sobre uveitis y el papel que tenemos los internistas que nos dedicamos a este tema de la inflamación ocular junto con los oftalmólogos, qué papel tenemos, digamos, sobre todo en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Las uveitis, como sabéis, pues es la inflamación de la uvea, que es la capa intermedia, digamos, del globo ocular, y que la lista de etiologías que producen esta o que pueden manifestarse en forma de uveitis es muy larga. Entonces, el trabajo multidisciplinar con los oftalmólogos es esencial para intentar, digamos, poner nombre y apellidos a los pacientes que tenemos con uveitis y no decirles solo si tienen una uveitis anterior, posterior, intermedia o una panuveitis. Entonces, no existen, digamos, unas guías de práctica clínica de cómo hacerlo y quizás o probablemente, digamos, cada unidad multidisciplinar probablemente funcionamos o con protocolos más o menos similares, probablemente con alguna diferencia. Entonces, para explicarnos un poquito su experiencia en este campo y hacer un poquito de actualización de cuál es el papel del internista en estas unidades multidisciplinares, hemos invitado hoy a Patricia. Patricia, la doctora Fanlo, es internista, es miembro del Complejo Universitario de Navarra, trabaja en Pamplona desde hace mucho tiempo dedicado a las enfermedades autoinmunes y de hecho es la coordinadora del grupo de enfermedades autoinmunes del GEAS de la Sociedad Española de Medicina Interna y es la flamante nueva presidenta de la SEMAIS, que esperemos que en breve pues bueno, se dé a conocer la sociedad en un intento de hacerla, digamos, o de hacer este cuidado y este tratamiento y este diagnóstico de los pacientes con enfermedades autoinmunes de forma más multidisciplinar. Entonces, un ejemplo de esto lo tenemos precisamente en las unidades multidisciplinarias entre oftalmólogos, internistas o reumatólogos o inmunólogos clínicos que nos dedicamos, digamos, al problema este de la uveitis. De manera que, Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y cuando quieras compartes pantalla y empiezas la sesión. Bueno, igual, si te parece, Gerard, más que compartir pantalla, tengo hasta que arranque el ordenador y eso, si te parece, voy un poco hablando cuál fue nuestra experiencia, la necesidad de comenzar con una unidad, cuál es la necesidad de comenzar con una unidad multidisciplinar, en este caso de uveitis, ¿no? ¿Por qué surgió ese compromiso y cómo estamos ahora, ¿no? Nosotros hasta el año 2010, que bueno, pues es lo que ha ocurrido en muchos de los servicios y unidades de enfermedades autoinmunes de nuestro país, hasta el año 2010, bueno, pues los oftalmólogos, ¿no?, nos mandaban de una forma unilateral a la consulta, incluso a veces general de medicina interna, ¿no? Pacientes con una uveitis o con el supuesto de una uveitis para, bueno, pues descartar lo que llamaban ellos una enfermedad sistémica. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que, claro, cuando el paciente te lo mandaba el oftalmólogo a la consulta, ¿no?, pues probablemente tardaba pues igual un mes desde que lo había visto, con lo cual el paciente ya había pasado el brote, ya había recibido tratamiento en gotas con el oftalmólogo. Quiero decir que ya esa uveitis ya estaba muchas veces evolucionada, incluso dependiendo del tiempo que tardaban en mandar todas las consultas, pues incluso podía haber tenido ya no solo un brote, sino dos, ¿no?, entre una consulta y otra. Y además, muchas veces, bueno, pues te entraban dudas de qué tipo de uveitis era, porque a veces, bueno, pues el oftalmólogo que también te lo remitía no era un oftalmólogo pues especialista en este tema, en inflamación intraocular, con lo cual a veces tampoco te quedaba claro el tipo de uveitis que era o los brotes que había tenido antes de mandarte a la consulta, con lo cual al final siempre tenías que coger el teléfono, ¿no?, y llamarlo. Con el tiempo y gracias, bueno, pues a como muchas cosas en esta vida y muchas unidades multidisciplinarias, ¿no?, a la buena voluntad de las personas y a las sinergias entre servicios, pues nos dimos cuenta, y gracias también, bueno, pues a la dirección del centro en aquel momento, que vio que bueno, podía ser una solución
a la mejora de la atención a estos pacientes el tener una consulta en el que las dos especialistas, en este caso que somos la oftalmóloga y en este caso que era yo, pues pasar la consulta de forma conjunta. Esa consulta de forma conjunta tiene una adaptación, ¿no? Porque como todo el mundo sabemos, los oftalmólogos utilizan un lenguaje oftalmológico propio, ¿no? Incluso con siglas propias, ¿no? Que tienes que al principio interpretar y tienes que adaptarte a ese lenguaje oftalmológico, al Tyndall, al Flair, qué es un edema macular quístico, cuando se considera que el paciente ya pues ha comenzado con una hipertensión intraocular, secundario a la uveitis, un glaucoma. Entonces, bueno, todos esos conceptos que sí que son puramente oftalmológicos, es necesario efectivamente que se pongan en común y que el internista haga esa adaptación. De la misma forma que el oftalmólogo tiene que adaptarse, pues yo me acuerdo que cuando empezamos a utilizar los primeros biológicos, ¿no? Pues a los MAP, ¿no? A los anti-TNF, ¿no? Esos nombres para ellos pues era como extraño, ¿no? Los biológicos, incluso ya no los biológicos, sino solo los tratamientos inmunosupresores. Nosotros comenzamos, como ya he dicho, en el año 2010 con una consulta semanal, que al principio pues a todo el mundo le parecía que igual era demasiado, ¿no? Tener una consulta semanal de uveitis, y luego se ha visto pues que no, que estamos incluso con lista de espera, porque no hay que olvidar que estos pacientes, muchos se vuelven pacientes crónicos. Algunos se les va a poder dar de alta de esa consulta, pero hay otros, sobre todo, muchos de ellos los que tengan como causa una enfermedad autoinmune sistémica, pues probablemente esos pacientes no se les pueda dar de alta, o lógicamente aquellos que estén en tratamiento inmunosupresor, sobre todo con tratamiento biológico. Nosotros tenemos que decir que la experiencia ha sido muy buena, es muy gratificante, y desde luego otro de las cosas que nos quedan pendientes y que seguro que terminaremos haciendo es una encuesta pues de satisfacción de los pacientes atendidos en esa consulta. A mí sí que me gustaría, más que poner una presentación, que la gente, yo creo que preguntara dudas, preguntara cosas, ¿no? Porque al fin, como muy bien ha dicho Gerard, no hay protocolos, no hay ningún protocolo escrito, ¿no? De qué es necesario para montar una consulta multidisciplinar, qué requerimiento se precisa por parte del oftalmólogo, qué requerimiento se precisa del especialista internista o del reumatólogo, porque ya sabéis que depende un poco de los centros, pues es más bien el reumatólogo el que está en esta consulta. Y luego otra cosa muy importante es la coordinación. La coordinación entre los dos especialistas. Cada uno tiene su papel y lógicamente también hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando una uveitis es propiamente ocular, en el cual va a ser el oftalmólogo el que va a mandar siempre sobre el tratamiento, decir cuándo empezar, cuándo no empezar, cuándo retirar y cuándo no retirar. Y en el caso de que no sea una uveitis propiamente ocular o de causa inclasificada o no determinada, que sea secundaria, pues una enfermedad autoinmune, en algunos casos también va a ser secundaria a una enfermedad infecciosa, bueno, pues ya ahí sí que nosotros somos un poco más los que decidimos el inicio del tratamiento, sobre todo si hay más manifestaciones sistémicas que oculares, o si la gravedad es mayor de las manifestaciones sistémicas que las oculares. No sé, me gustaría que preguntarais cosas, Gerard. Lo dicho, no hay ningún protocolo que establezca, ¿no?, cómo se debe formar o quién debe conformar una consulta multidisciplinar de uveitis. Sí que es importante que esa consulta, y es lógico, tiene que estar en las consultas de oftalmología, puesto que todo el aparataje que se utiliza, tanto CT, lámpara de hendidura, e incluso si hay que pincharle un trigón, etcétera, etcétera, debe ser dentro de las consultas de oftalmología. Sí, Patricia, yo te quería preguntar, ahora mismo vuestra unidad
en vuestra unidad, digamos, hay una oftalmóloga de referencia que ve estos pacientes, solo una oftalmóloga, y entiendo que estás solo tú, digamos, de internistas, o hay más oftalmólogos dentro, digamos, de lo que sería la unidad de uveitis. Efectivamente, Gerard, nosotros arrancamos 2 personas, ya sabes que al final, el principio siempre es lo más duro y lo que cuesta arrancar. Y luego además porque el volumen de pacientes a priori no se pensaba que iba a ser tanto, porque bueno, dices uveitis, es una enfermedad rara ocular, ¿no? Pues luego al final se ha abierto otra consulta que en vez de ser semanal es quincenal, está 2 veces al mes, y ahí hay otra oftalmóloga experta en el campo de las uveitis, que es la doctora Compiles. Y ella pasa también pues con 2 compañeros míos, que es el doctor Elejalde y pasaba con el doctor Echeverría. Ya el doctor Echeverría pues y está el doctor Les cubriendo esa consulta una vez al mes. Sí que yo me gustaría incidir, y aquí por la pregunta que me has hecho, Gerard, que sí que es que los oftalmólogos no puede ser, ojo, que no se tome a mal lo que voy a decir, es decir, un oftalmólogo generalista, sino que ya tiene que ser un oftalmólogo experto en ese campo. No me voy a meter más en este campo porque no sé si hay oftalmólogos conectados, que ellos son los que mejor conocen estos temas, ¿no? Pero sí que debe ser un oftalmólogo experto en inflamación intraocular. Yo más que en uveitis ya hablaríamos, ¿verdad?, de lo que es inflamación intraocular. Nosotros, las 2 compañeras se dedican a retina, con lo cual tenemos, bueno, en ese aspecto, pues mucha suerte porque, bueno, pues los oftalmólogos que se dedican a retina, pues sobre todo manejan muy bien todo lo que son complicaciones de edema macular, papilitis, vasculitis retinianas, lesiones retinianas. Entonces, bueno, sobre todo las uveitis posteriores. Entonces allí ellas se manejan como pez en el agua, la verdad. Y entonces nosotros, eso, son 2 retinólogas muy buenas y claro, pues el campo de las uveitis posteriores, pues con ellas la verdad lo tenemos muy, muy asegurado, porque lo que suele ocurrir, ¿no?, que si es un oftalmólogo igual más dedicado a cámara anterior, pues igual hay veces que las lesiones de retina o de campo posterior, ¿no?, pues sí que tienen que consultarlas porque, claro, pues son más difíciles de interpretar y no olvidaremos pues que hay muchas uveitis posteriores que es prácticamente con la lesión oftalmológica la que es diagnóstica para el oftalmólogo. Y me remito, por ejemplo, a una toxoplasmosis ocular, ¿no? Prácticamente es con la visión del oftalmólogo de esa lesión, ¿no?, lo que diagnostica. Lo mismo que al hacer una angiografía, prácticamente un Beershot, luego apoyado siempre con una 29, como ya sabemos todos, pero prácticamente va a ser muy sugestivo las lesiones que aparezcan en esa angiografía retiniana, lo que nos va a decir el oftalmólogo, ¿no? Entonces, la importancia de buscar un buen oftalmólogo, un oftalmólogo experto en inflamación intraocular, y si queremos ir un poco más allá, sobre todo que sea dedicado al campo de la retina, pues muchísimo mejor, ya lo tenemos completo. Sí, yo a raíz de esto, cuando los residentes pasan por la unidad de uveitis, lo que siempre les pregunto al principio es si tú estás muy, muy interesado en uveitis y en tu hospital quieres montar una unidad de uveitis, ¿qué es lo que necesitas? Lo primero que necesitas. Y lo primero que necesitas, aunque sea una cosa de perogrullo, es un oftalmólogo, lo que comentas tú, y no solo un oftalmólogo, sino un oftalmólogo, digamos, que sea experto en patología ocular inflamatoria y que sobre todo esté dispuesto en fin, a meterse, digamos, en este mundo, lo que tú comentabas, de que la mayoría son pacientes crónicos y que no es solo visitarlos una vez, diagnosticarlos y darlos de alta, sino que probablemente van a entrar en el pool de pacientes que van a requerir, algunos de ellos, tratamiento inmunosupresor, con todo lo que esto conlleva, pacientes crónicos, seguimiento, etcétera, 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 ¿no? Luego está el otro tema que comentabas tú del aparataje de oftalmología. No cualquier servicio de oftalmología probablemente se puede dedicar o puede al menos tener una unidad de uveitis, ¿no? Esto el doctor Adán siempre lo dice, que en fin, se necesita un aparataje especial para el manejo y el seguimiento de estos pacientes. Y otra cosa que también dice Alfredo siempre, y que viene a colación de lo que comentábamos anteriormente, es que el oftalmólogo, al menos el que se dedica a uveitis, necesita saber medicina. No es, o sea, además de
operar muy bien la retina, que también, pues, en fin, se lo sabe perfecto, pero, en fin, necesita además tener algún conocimiento extraoftalmológico, porque muchas de estas etiologías, ¿no?, van más allá del ojo. Entonces, en relación con esto, Patricia, y es verdad, aunque no hay guías de práctica clínica, ante un paciente, digamos, con uveitis, yo siempre lo comento a los residentes, ¿no? Es decir, se tiene que apretar al oftalmólogo para que te diga qué tipo, o sea, primero, si tiene una uveitis el paciente, en segundo lugar, qué tipo de uveitis tiene en cuanto a topográfica, si es anterior, posterior, intermedia, panuveitis, los descriptores que siempre decimos de la uveitis, ¿no? Si es aguda, crónica, granulomatosa, no granulomatosa, uveitis con vasculitis, con desprendimiento de exudativo de retina, coriorretinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y a partir de aquí, el problema está que le pedimos al paciente, ¿no? Le pegamos una patada a las exploraciones complementarias y pasamos a todos los pacientes por todo, o bien solo le pedimos a aquellos pacientes que manifiestan alguna clínica extraocular y que por tanto está asociado a enfermedades sistémicas, ¿no? Y es verdad que no hay ninguna guía de práctica clínica, que probablemente con la primera estrategia pues sería la mejor porque no se nos escaparía ningún paciente, pero probablemente, bueno, no, probablemente no, seguro, no es coste efectiva. Y en segundo lugar, el problema de la segunda es que probablemente eso nos escapará muchos pacientes, ¿no? Porque el ojo a veces es la primera manifestación de una enfermedad más sistémica. Entonces, en vuestra experiencia, ¿tenéis algún mínimo de exploración complementaria que le hagáis a todos los pacientes, un poquito independientemente del tipo de uveitis? Nosotros, todo paciente que entra a la consulta se lleva una analítica general, luego habrá que desgranar en función de si es anterior, intermedia, posterior o PAN, pero todos los pacientes llevan una analítica general, es decir, hemograma, coagulación, perfil hepático, función renal, vamos, lo que todo el mundo hacemos, eso de entrada, y una placa de tórax, siempre, porque nos hemos llevado sorpresas, incluso de neos. De neos, y luego porque no hay que olvidar que otra de las etiologías no infecciosas, como es la sarcoidosis, que es muy, muy frecuente en las uveitis también, y además te puede dar de todos los tipos, te puede dar anterior, te puede intermedia, te puede dar posterior, con lo cual una placa de tórax, tanto primero porque nos hemos llevado sorpresa con tumores, me acordaré toda la vida una señora derivada de la clínica universitaria, porque bueno, ellos allá no tienen unidad como tal, entonces algunas nos las derivan. Era una señora que hacía crisis además de glaucoma, había dejado el metrotresate, a raíz de eso hacía más crisis de uveitis y más crisis de glaucoma, con el riesgo que sabemos todo el mundo que tiene, ¿no?, de daño al nervio óptico. Y le habían hecho el estudio en la cuna hacía muchísimos años, pero yo le dije, bueno, tú vienes aquí como nueva, yo te voy a volver a hacer todo porque tenemos que tener un mínimo de cosas. Y por suerte o por desgracia le hacemos una placa de tórax y sale un tumor, o sea, un aneo de pulmón. O sea, el empeoramiento en ese momento de la uveitis que tenía esa señora, o sea, había sido sobre todo, pues probablemente inducida paraneoplásicamente, ¿no? A lo que voy, que nosotros una analítica general y una placa de tórax. Primero porque nos hemos encontrado con sorpresas, con neos. La sarcoidosis es una patología que sabemos que la más frecuente es la afectación iliar intratorácica pulmonar y es fácilmente diagnosticable con una placa de tórax. Y en siguiente lugar, porque esos pacientes en algún momento probablemente tengan que comenzar tratamiento inmunosupresor, probablemente haya que hacerle o un mantús o un cuantiferón. Nosotros aquí ya mantús no hacemos todo cuantiferón, con lo cual conviene saber si hay lesiones sospechosas o residuales de una TBC pasada. Y nosotros una placa de tórax de entrada se lleva todo el mundo y una analítica general. Y luego ya, bueno, pues desgranando en función, ya sabes, de pues si es anterior, intermedia o posterior, solicitamos más pues un tipo de marcadores que otros. Por ejemplo, si el paciente viene con una uveitis posterior, a ver, salvo que nos cuente unos datos de una lumbalgia, de un dolor lumbar inflamatorio, no se puede pedir una HLA-B27 porque no es no normal. Pero bueno, quiero decir que de entrada no lo tenemos protocolizado como tal, sentido común, pero sí que es verdad que si a nosotros ya nos ha pasado un paciente con una PAN y contarnos
un dolor lumbar inflamatorio de tenerse que levantar a la medianoche por dolor, de rigidez matutina, quiero decir, bueno, ostras, pues si es que le voy a tener que pedir un B27 porque me está contando datos de espondiloartropatía, que no es lo más habitual en un paciente con una PAN. Pero bueno, que de entrada sí que hay que poner sentido común y efectivamente, como tú has dicho, el hacer todo a todo el mundo no es costo efectivo. Nosotros pedimos esa analítica, luego en función de, hombre, una uveitis anterior, qué duda cabía que a todo el mundo hay que hacerle un B27, porque incluso no teniendo clínica sistémica, sabemos que una uveitis asociada a B27 pues está, ¿no? Es uno de los diagnósticos que además son uveitis pues, muy recidivantes a veces y que en muchas ocasiones no solo requieren tratamiento tópico. En una uveitis intermedia, pues ahí sobre todo nosotros como pruebas complementarias y si hay datos de pasplanitis, siempre pedimos una resonancia cerebral, pues dos motivos. Uno, porque hay que descartar esclerosis múltiple y dos, porque aunque no haya una esclerosis múltiple, si vamos a comenzar con tratamiento anti-TNF, le hacemos esa resonancia, porque aunque no haya datos explícitos, sí que si hay algún tipo de lesión o que pudiera sugerir desmedinización, pues ya igual en vez de empezar con un anti-TNF empiezas con otro tipo de biológico, ¿no? Y ya pues las posteriores sí que te vas centrando más en una sarco, en un Behçet, ¿no? En una 29 si el oftalmólogo te está diciendo pues que es muy sugestivo de Behçet. Y luego otra pregunta, Patricia, a nivel práctico, ¿vosotros pasáis la consulta en el mismo despacho? Nosotros pasamos la consulta, estamos las dos a la vez. La oftalmóloga Vale. está con un ordenador y yo estoy en una mesa pegada al lado de la enfermera con el otro ordenador y es consultas de oftalmología porque ya sabéis que ellos tienen ahí la lámpara hendidura para tomar la visión, luego la sala de OCT está al lado, porque antes sí que pasábamos en otra sala de oftalmología y el paciente tenía que irse al otro edificio a hacerse el OCT, entonces era más práctico, nos trasladamos aquí porque era más práctico para nosotros y también para el paciente. Ajá. Y una de las cosas que me chocó cuando empecé yo a hacer esto de oftalmología, fue el axioma este que tienen los oftalmólogos, que para un internista yo creo que es como bastante difícil de entender, y es que si una uveitis más o menos de tiempo de evolución no va bien con tratamiento inmunosupresor, cuidado porque puede ser una infección. Cuando en realidad, digamos, nosotros lo vemos desde el otro punto de vista, ¿no? Coño, antes de inmunosuprimirla, vamos a descartar que no tenga una infección, ¿no? Entonces, algunos casos, yo, en fin, pedimos bastante serología, borrelia y, en fin, y infecciones y tal. Hostia, la verdad es que pillamos pocas o prácticamente, en fin, muy pocas, ¿no? Entonces, no sé, desde tu punto de vista, digamos, ¿cuándo sospecharías, digamos, alguna, no, o sea, más allá de que en la historia clínica de exploración física, pues el paciente sí, ¿no? Te explique, pues, en fin, alguna cosa que puedes decir, en fin, fiebre prolongada o cuadro más o menos agudo o algún antecedente epidemiológico clave para pensar que el paciente tenga una uveitis infecciosa? Nosotros, bueno, yo creo, efectivamente, Gerard, como tú has dicho, yo diferenciaría dos tipos de infección, ¿no? Uno, por ejemplo, que además es una de las causas más frecuentes, que son las de causa viral, y allí, es decir, pues por CMV, herpes, ¿no? Sobre todo lo que es familia herpes, que dan uveitis anteriores también bastante recidivantes y bastante a veces difíciles de tratar. Y me voy a centrar un poco en estas ya y luego si quieres paso a las otras. ¿Por qué? Porque esas uveitis a nosotros nos ha pasado, ¿no? De inmunosuprimir, que el paciente no fuera bien, hacer una punción ocular de humor acuoso, hacer una punción de humor acuoso que, bueno, allá las hace Alfredo perfectamente, aquí las hace ENAR también, y salirnos un herpes, ¿no? Entonces, nos ha pasado. Con lo cual, efectivamente, el concepto que ese concepto tienen ellos, ¿no? Es decir, lo inmunosuprimimos y luego vemos qué pasa, ¿no? Que eso luego nos ha pasado a nosotros, de hacer una punción, como ya digo, y salir el herpes. Entonces, yo he querido cambiar un poco el paradigma también con ENAR. Bueno, antes de pasar eso, claro, ¿por qué tienen ese concepto los oftalmólogos? De hecho, ENAR me lo ha dicho muchas veces, cuanto más inflamado tengo el ojo, hago la punción y puedo detectar más carga viral. Quiero decir que hay muchas veces que incluso dicen, no,
cuanto más inflamado esté, mejor, ¿no? O sea, es un poco el concepto, lo que estás diciendo tú, que es ese concepto que tienen los oftalmólogos. Entonces, nosotros sí, yo ahora a Enar sí que le he intentado, bueno, Enar, hablo de Enar porque es la compañera que tengo, sobre todo la oftalmóloga, como tú hablas de Alfredo, ¿no? Pero sí que hay que intentar, efectivamente, a los oftalmólogos nos ha costado, pero sí que hacerles interiorizar un poco. Yo sí, en las uveitis, por ejemplo, infecciosas de tipo viral, sí que ellos ven datos. Ellos ven datos, tienen ciertas características, esas uveitis que a veces, como todo en la vida, pues se ven o no se ven. Entonces, yo en el momento que ven esos datos de que puede ser de causa viral y causa infecciosa, por ejemplo, una uveitis hipertensiva, ya te decanta un poco más a que la etiología pueda ser viral, a ciertos precipitados estrellados también, el que haya tenido una queratitis también te indica que esa uveitis ya puede tener una causa viral, ¿no? Pues ya decirle, Enar, o al oftalmólogo, oye, ¿qué te parece si pinchamos, no? Y ahora llevamos más ¿no? Ya nos hemos coordinado más y ya no ponemos el inmunosupresor a veces, ¿no? Que antes poníamos el inmunosupresor sin la punción del humor acuoso. Yo creo que ahora ya más sí que lo tiene interiorizado la oftalmóloga, no decir, no, voy a pinchar y luego si acaso ya le pones el tratamiento inmunosupresor. Pero también es verdad, y lo tengo que decir aquí, que hemos tenido mixtas. O sea, el paciente, de haberle diagnosticado incluso una espondilartropatía y tener un B27 positivo, hacerle una punción de amor acuoso, salir un herpes y tenerle que tratar con metronidazole, o sea, y con antiviral, ¿eh? O sea, nos ha pasado las dos cosas. En cuanto a otras infecciones ya más sistémicas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, el Lyme. Hombre, nosotros aquí, por ejemplo, en Navarra, estamos en una zona que, bueno, pues que hay mucho monte, la zona de Tierra Estella hay mucha garrapata, y ahí sí que nosotros, bueno, pues igual no somos tampoco una zona endémica, pero sí que es verdad que de vez en cuando sí que tenemos algún caso de borrelia y algún caso de rickettsia, y ya nos ha pasado con algún niño también, que no es lo más habitual. Pero sí que es verdad, bueno, pues ahí está los antecedentes, ¿no? Pues de que sea una persona que suele ir al monte, y luego, bueno, pues nosotros ya te digo que tenemos aquí esa zona muy típica que es de Tierra Estella, donde hay mucho bajo monte, hay mucha garrapata, entonces, bueno, pues el contacto es importante. Pero lo de las uveitis virales, ¿no? La familia herpes, yo creo que allí ahora los oftalmólogos sí que han ido avanzando en hacer más punciones de humor acuoso precoz antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Sí, sí. Muy bien. Mira, en el chat hay una mano levantada que es Ignacio Rodríguez Pinto. Ya lo conoces, ¿eh? Sí. Ignasi endavant. Sí, una pregunta, porque yo a veces me he encontrado el problema con que cuando hace la punción de humor acuoso, bueno, el oftalmólogo me dice, vale, muy bien, vamos a hacer la punción, ¿qué le pedimos? Entonces digo, vale, cógeme una lista de infecciones o de virus que hacen infección del humor acuoso, que es como larga, y el oftalmólogo me dice, no, mira, si yo solo puedo sacar 0,1 no sé qué mililitros. Sí, así. Y el microbiólogo me dice, con esto te hago una o dos. ¿Cómo escoges? Nosotros, a ver, eso nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado incluso, ojo, hemos tenido casos de hacer 3 punciones, ¿eh? Y salir incluso el virus a la tercera. No sé si vosotros, Gerard, me imagino que os habrá pasado también, ¿no? Incluso pacientes de llevarse 3 punciones de humor acuoso y a la tercera salir el herpes. Una cosa muy importante, que es lo que he dicho yo antes, aparte ahora de intentar afinar más en lo que se pide o no, es que el ojo esté inflamado. Si el ojo no está muy inflamado o si está un poquito inflamado, la punción de humor acuoso pierde rentabilidad porque efectivamente, como tú muy bien has dicho, Ignasi, son 0,1 mililitros. Entonces, esa gota prácticamente es oro molido, ¿no? Porque allí, entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es familia herpes. Sí que es verdad que pedimos familia herpes, y si ya hemos descartado el herpes y ya se lleva una segunda punción o una tercera, ya ahí sí que afinamos más a otro tipo de gérmenes. Pero bueno, nosotros de entrada, y salvo que el oftalmólogo te diga que está viendo otro tipo de características que le sugieren más otra infección,
de entrada pedimos familia herpes, que allí a nosotros nos hacen CMV, herpes tipo 2, o sea, tipo 1, o sea, que generalmente nos suelen hacer de toda la familia herpes. Sí, aquí. Virus Epstein-Barr, que también hemos tenido algún caso, ojo, con virus Epstein-Barr. Sí, sí, aquí también hacemos lo primero, que es la familia del herpes y la familia de herpes y el problema que tenemos es precisamente lo que decía Ignacio, ¿no? La poca cantidad en general en todas las muestras, ¿eh? En función de moro acuoso, alguna vez que hacen vitrectomía o alguna vez que hemos hecho biopsias de esclera, también nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que no hay suficiente muestra como para hacer, por ejemplo, anatomía patológica y microbiología al mismo tiempo. Y luego, dejando de lado un poquito el diagnóstico de caras al tratamiento, lo que se está debatiendo ahora y que también fue un motivo, digamos, de una mesa de la SEMI el año pasado, hace 2 años, lo de la terapia secuencial o entrar directamente, ¿no? con anti-TNF con el fin de disminuir, o sea, de mejorar, digamos, el pronóstico por la rapidez de acción y, en segundo lugar, disminuir los efectos secundarios del tratamiento. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Patricia? Pues nosotros depende de la gravedad. O sea, la gravedad es lo que nos va a marcar si entramos ya con un anti-TNF o no. A ver, si es una uveitis anterior leve, bueno, ya sabéis que en principio con 3 brotes al año de una uveitis de cualquier localización, o sobre todo anterior, se inicia el tratamiento. Y si no, con un brote ya de una uveitis grave, severa, que tenga pues que haya grave riesgo de complicación y de pérdida de visión, pues ya está indicado tratar con, además, con tratamiento inmunosupresor e incluso a veces con biológico. Nosotros, gracias a Dios, no es lo más habitual tener que empezar ya de entrada con el anti-TNF, pero sí que, desde luego, una uveitis, una panuveitis bilateral en el que hay con un edema macular muy importante y en el que haya una pérdida visual pues muy importante también, allí, desde luego, nosotros ponemos bolos de corticoides, le dejamos el corticoide a dosis bajas y bueno, pues igual se puede empezar con metronidazol a la vez, pero empezamos con anti-TNF seguro, vamos. Muy bien. Sí, además, bueno, como nosotros, no sé, al hilo de esto, nosotros, además, bueno, es un tratamiento que ya está aprobado, tiene la indicación, con lo cual directamente nosotros ya mandamos el paciente al hospital de día, le ponemos el tratamiento, llamamos a la enfermera que lo pida a la farmacia y se lo llevan y se lo pinchan ahí ya, o sea que... Muy bien. Y otra de las preguntas, Patricia, que nos hacen muy a menudo los resis que están con nosotros y que pasan por allí es ¿cuánto tiempo dejamos el tratamiento? ¿Cuánto tiempo se ha de tratar una uveitis? Eso es, verdad, también un tema controvertido y ahí, verdad, hacemos todos un poco lo que podemos o lo que... Pues también depende, nosotros tenemos, bueno, como creo que todo el mundo en todas las unidades, pues con sentido común y sobre todo que estamos ahí, pues los internistas, los reumas, bueno, el que le toque, el criterio fundamental es, primero, esa inflamación intraocular, esa inflamación intraocular aislada en el ojo, o ese paciente, esa uveitis, está acompañando una enfermedad autoinmune sistémica. Yo creo que ese es el primer criterio discriminatorio para saber cuánto va a tener que durar ese tratamiento o no. ¿Por qué? Porque si es una inflamación, o si es una uveitis propiamente ocular, que no tiene ninguna afectación sistémica, pues ese tratamiento probablemente sí que pueda tener más fácilmente fecha de caducidad. Nosotros, en una uveitis anterior, que esté ya en remisión, que vaya bien con un FAME, o con un 5-ASA, o con un metronidazol, o con una ciatioprina, generalmente al año y pico, incluso 2 años, se puede valorar comenzar retirada. En pacientes ya que esa uveitis esté asociada a una enfermedad autoinmune sistémica, claro, allí hay que tener en cuenta que la que nos va a marcar el poder retirar ese tratamiento inmunosupresor o no, o el poder optimizarlo, va a ser la enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Ya nos ha pasado, por ejemplo, ya no solo retirar, yo hablaría también, sobre todo en esos casos, de optimizar, ¿no? De ir espaciando ese tratamiento, sobre todo biológico, ¿no? Entonces ya nos ha pasado pues con espondiloartropatías B27, de ir bajando el adalimumab, que es el que generalmente utilizamos de primera línea, a ir bajándolo de cada 15 días a un mes y volver el paciente a los 3 o 4 meses diciendo, por favor, o en brote con la uveitis o por dolores lumbares importantes y tener que volver a subir el tratamiento biológico, ¿no? Entonces, yo hacer hincapié en que la mayor diferencia de ver cuándo es la duración, si es una uveitis aislada, no hay afectación sistémica, esa
sí que pues igual al año, año y medio, incluso 2 años de que el paciente esté sin brote, se puede ir suspendiendo y bajando la dosis de fármaco de cara a suspender. Y otra cosa es el paciente que esa uveitis esté asociado a una enfermedad autoinmune sistémica, como puede ser un BESET, como puede ser una sarcoidosis, que ahí ya sí que nos va a mandar los síntomas extraoculares por encima de los oculares, ¿no? No sé si vosotros... Y luego ya en esos pacientes que, por ejemplo, en los que hay una enfermedad sistémica, como ya digo, más que pensar en retirar, yo creo que lo que pensamos todos es en optimizar, ¿no? En ver cómo, de alguna forma, podemos evitar la toxicidad y entonces, más que retirar, ¿no? Igual es espaciar más ese tratamiento biológico. Sí, sí, nosotros hacemos lo mismo y luego está el contexto de cada paciente, ¿no? Si es un ojo único porque ya lo ha perdido y de esto igual no te la juegas, sobre todo si el paciente es muy joven y vaya a hacer que otro brote y tenga una pérdida visual muy importante, ¿no? Ignasi. Yo quería haceros una pregunta. ¿Cómo manejáis aquellos pacientes? Pongo la cámara. ¿Cómo manejáis aquellos pacientes con uveitis no típicamente tuberculosa que hacen brotes, incluso recurrentes, de uveitis, que ya algunos ya se trató ese cuantiferón, la placa es normal, evidentemente, y hacen brotes recurrentes de uveitis no típicamente tuberculosa idiopática? ¿Cómo lo manejáis? Sobre todo me imagino que tú te estarás refiriendo, Ignacio, a la serpinginosa, ¿no? No, a la no yo me referiría a aquellas que hacen uveitis que no son la típicamente serpinginosa. Es decir, pues una panuveitis con algo igual de vasculitis, o aquellos que tienen una uveitis intermedia, más o menos granulomatosa, o con algunas bolas blancas dando vueltas por allí, y que tienen un cuantiferón positivo, que igual haces se ha hecho un primer tratamiento de este cuantiferón y que hace otro brote y que, bueno, el primero se te quitó de probablemente tuberculoso, pero y el segundo, si ya lo has tratado, entonces, ¿qué haces? Pues nosotros tratamiento inmunosupresor, ¿eh? Y hemos tenido casos. O sea, nosotros eso ya, en teoría, esa reacción intraocular inflamatoria, nosotros lo consideramos que es un fenómeno inflamatorio reactivo a esa supuesta TBC latente y tratamos con inmunosupresor, ¿eh? Sí, sí, Vale. nosotros... Ignasi, ¿te refieres al primer tratamiento solo profiláctico? Bueno, aquí está el segundo debate, ¿no? De si el tratamiento tiene que ser solo profiláctico o tiene que ser con 4 fármacos, ¿no? Porque Nosotros... el especialista de tuberculosis a veces te dice, hombre, si solo tienes un cuantiferón y la uveitis no tienes muy claro que sea de etiología tuberculosa, igual con un fármaco o 2, ya te ahorras toxicidad. Bueno. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, si se descarta razonablemente cualquier otra causa, tiene un cuanti y estamos ante lo que sería una TB latente con una panuveitis o un tipo de uveitis que más o menos es sugestiva de que pueda ser relacionada con tuberculosis, lo que estamos haciendo es tratarla de forma completa durante 6 o 9 meses. Más tratamiento, lo que comentaba Patricia, más tratamiento inmunosupresor si hace falta. Sí, nosotros efectivamente solemos hacer eso también. Incluso empezamos al mismo tiempo el corticoide, igual esperamos un mes al inmunosupresor oral y en algunos casos, si lo ha necesitado, pues hemos empezado ya biológico, ¿eh? Con tocilizumab, por ejemplo, hemos empezado. Igual el anti-TNF te da un poco más respeto y esperas o no lo pones, pero por ejemplo el TOCI, que por ejemplo para el edema macular está muy demostrado, ¿no? Y en la uveitis está yendo bien, pues con TOCI hemos puesto, sí. Ignacio, una pregunta. ¿Tú trabajas de la misma manera en Mutua? Sí, nosotros trabajamos también en una unidad multidisciplinar con consultas paralelas, pared por pared, con una oftalmóloga y yo solo hago soporte a lo que me piden. Y bueno, muchas veces me encuentro con estos problemas, estos debates, que yo, bueno, me leo lo que ponen los artículos, pero siempre me queda cierta duda.
ese paciente se sale de los artículos, Ignasi. Es apuro de encontrártelo. Al principio, cuando pones el tratamiento inmunosupresor, la verdad es que dices, ay, Dios mío, pero luego ya te das dando cuenta, ¿no? Un poco la experiencia clínica te va diciendo que es más un fenómeno reactivo inflamatorio que una TBC como tal activa dentro del ojo, ¿no? Pero dicho lo cual no quita para efectivamente tratar tanto profilácticamente como terapéuticamente cuando se estime oportuno a la vez. Nosotros trabajamos igual que Ignasi con pared y por eso te comentaba antes, te lo preguntaba Patricia, nosotros, o sea, yo concretamente no veo a todos los pacientes que ellos ven, su lista es mucho más larga que la mía y yo, digamos, estoy un poquito como Ignasi, de apoyo. Si ellos creen que yo le he de ver porque sospechan que hay alguna cosa, no pasa a nuestra consulta. Entonces sí que lo llevamos de forma conjunta. Molt bé, ¿hay alguna intervención más en el chat? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Si no, doy paso a Ricard. Ricard. Bueno, diría 3 comentarios finales. Primero, Patricia, muchísimas gracias y sobre todo por haberte enfrentado a todos los hados que están hoy en contra. Los problemas por poderte conectar, luego lo has tenido que defender esto a la vieja usanza sin diapositivas. Solo te faltaba tener una pizarra detrás para hacer la clase magistral. Pero yo creo que el diálogo que se ha generado ha superado perfectamente con creces los problemas técnicos que has tenido. Por lo tanto, muchísimas gracias y felicidades por superar estos hados que han ido en contra toda la mañana. Esperemos que el resto del día ya las cosas funcionen mejor. En segundo lugar, también muchísimas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo desde hace años en el GEAS, en el Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna y sobre todo mucha suerte en esta nueva andadura en la SEMAIS, en la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, que acabas ahora de crear. Eres la impulsora, la madre de esta iniciativa y es pionera a nivel internacional también, pero creo que tiene mucho recorrido y tiene mucha utilidad. Ojalá podamos conseguir que este ejemplo de la multidisciplinariedad de la uveitis que estamos hablando hoy y que es nuestra razón de ser habitualmente en otros muchos campos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, pues tenga esta cobertura de sociedad científica multidisciplinar que con la SEMAIS se genera. Por lo tanto, muchísimos ánimos en esta nueva andadura. Y la tercera cosa ya es un comentario respecto al tema que tratas y quizás es un poquito paralelo a lo que hablas, pero me gustaría pues también conocer cómo resolvéis el ojo o la relación con los oftalmólogos en enfermedades autoinmunes sistémicas va más allá de la uveitis o del síndrome uveítico, que es el que da nombre a estas unidades multidisciplinares y que han tenido pues probablemente tanta fuerza y ahora pues hay muchas unidades multidisciplinares de uveitis en muchos lugares. Obviamente cualquier lugar que se precie dedicado a enfermedades autoinmunes sistémicas tiene que tener esta unidad. Pero el ojo se afecta mucho más y necesitamos pues controlar bien la retina, por ejemplo, en el tratamiento con hidroxicloroquina y ahora pues hay técnicas más sensibles para detectar la alteración o la córnea en el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, ¿cómo tenéis organizado esto? ¿Tenéis también contacto con otros oftalmólogos especialistas? Porque ahora el oftalmólogo tiene múltiples subespecialidades, el que se encarga de la parte de delante, del medio, de detrás, con lo cual, ¿cómo coordináis este aspecto que va más allá de la uveitis? Pues, Ricard, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. Efectivamente hemos ido contra todos los obstáculos, pero ya lo hemos conseguido. Gracias por invitarme porque, bueno, yo para mí el Clinic es como mi segunda casa, me siento como si estuviera en casa y bueno, y gracias a ti por liderar ese servicio y esa unidad, porque desde luego, bueno, pues soy referencia en toda España y eso es así, ¿no? Todos cogemos del Clinic algo, ¿no? En las autoinmunes. Entonces, bueno, efectivamente la pregunta que has hecho ha sido muy buena, Ricard, porque
efectivamente, cuando hay un paciente con glaucoma, lo que hacemos es derivarlo al que lleva glaucoma y hay ya mucha coordinación efectivamente con la unidad de glaucoma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora me imagino que Gerard podrá confirmarlo, ¿no? Estamos poniendo muchas válvulas para muchos pacientes que acaban con glaucoma como complicación de las uveitis. No sé la experiencia vuestra, aprovecho además a Gerard por si me quiere decir, adelantar algo, y nosotros la experiencia que estamos poniendo, por ejemplo, las válvulas en los glaucomas secundarios uveitis está siendo muy buena. Dicho lo cual, efectivamente, Ricard, ya no solo con el especialista involucrado en inflamación ventricular, sino que esta relación va más allá, porque con el de glaucoma, con el de polo anterior, entonces, incluso a veces con el neurooftalmólogo, ¿no? Tenemos pacientes en común, entonces, efectivamente, va más allá del oftalmólogo especialista en uveitis o en retina. Y bueno, y darte las gracias porque tú también estás en esa sociedad SEMAIS, no podía ser de otra forma porque bueno, eres fundamental en este país para las autoinmunes, Ricard. Muchísimas gracias y muchos ánimos. No sé, Gerard, lo de las válvulas, vosotros también estáis utilizando válvulas para el glaucoma secundario a las uveitis, ¿no? Sí. Y la verdad es que van bien, pero o sea, en general van bien, pero me da la impresión de que es otro, digamos, otro berenjenal bastante importante, porque también dependiendo un poquito de la actividad de la uveitis, la tensión no se controla, hay problemas a veces con el funcionamiento de las válvulas y la verdad es que daría para otra sesión esto, solo ya el control del glaucoma uveítico. Molt bé, pues muchísimas gracias, Patricia, por aceptar la invitación y participar en nuestro fórum. Que sepas que has inaugurado una nueva sección dentro del fórum, que es Diálogos con el experto, que nunca lo habíamos hecho, pero que, en fin, me parece que ha sido muy original y da para, en fin, no sé, me parece que es muy didáctico, más allá de lo que es la exposición, digamos, de una actualización. De manera que muchísimas gracias, Patricia. ¿De acuerdo? Vale. Molt bé, y os invito a todos a la reunión de la semana que viene, del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Que vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos y bueno, que tengáis buena mañana. Muchas gracias a todo el Clinic y muchas gracias a Ricard Cervera. Muchas gracias. Muy bien, gracias.